Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El libro de Efesios es compartido por el hermano Adolfo de la Rosa. Nuestro tema, entrenar a los santos, llevándoles a una preparación total. Gracias, hermana. Hermanos, pues estamos cubriendo el libro de Efesios. Y estamos realmente en capítulo 2, estamos viendo principalmente el versículo 10. Déjeme se lo leo. Mire, Efesios 2:10 dice, porque somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, como hemos estado hablando de las buenas obras, de las que Pablo dice que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, entonces queremos contrastar un poquito con lo que dice Santiago, ¿verdad? O sea, eso es lo que queremos hacer. Entonces, mire, ya compartimos un poquito acerca de las buenas obras. Compartimos, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, ¿verdad? En el versículo 1, entonces ahí vimos que os ruego que andéis, dice Pablo. Esa palabra andéis, o sea, debe de conectarla con anduviésemos en ellas. O sea, Efesios 2:10 dice, porque somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano, escuche, para que anduviésemos en ellas. Esa palabra anduviésemos tiene que conectarla en capítulo 4 con el verso 1. Yo pues, prisionero en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esa palabra andéis es la primera buena obra. Anduviésemos, andéis. Entonces aquí debemos de andar con toda humildad, mansedumbre, longanimidad, ¿verdad? Entonces dijimos que humildad es precisamente, o sea, siempre permanecer en un nivel bajo, ¿verdad? La humildad. La mansedumbre es no pelear nada para nosotros mismos. Y la longanimidad es sufrir el maltrato. Pero básicamente la manera en cómo debemos de andar está en el versículo 4. Diligentes en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Entonces, aquí tenemos que ser diligentes, ¿verdad? Para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El vínculo de la paz, en realidad, hermanos, sale ahí realmente en Efesios capítulo 2, ¿verdad? Verso 14, 15, 16. Entonces, ahí tenemos el vínculo de la paz. El vínculo de la paz, cuando Pablo habla del vínculo de la paz, se refiere específicamente a la crucifixión de Cristo. Dicho de otra manera, si queremos ser diligentes en guardar la unidad del Espíritu, debe ser realmente aplicando la cruz a nosotros. ¿Ve? De otra manera, pues ni podemos ser humildes, ni podemos ser mansos, ni podemos ser longánimes. ¿Ve? Y mucho menos vamos a ser diligentes en guardar la unidad del Espíritu. Entonces, digo, todas estas cosas, ¿verdad? Ya las cubrimos. Solamente queríamos hablar de Santiago, porque queremos contrarrestar o mostrar realmente la manera en cómo Santiago lo hace. Mire, en Santiago capítulo 2, verso 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras?
¿podrá la fe salvarle? Verso 17. Dice, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Si la fe no tiene obras, dice Santiago, está muerta en sí misma. Verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Bueno, digo, esta es la manera de Santiago, ¿verdad? Esta es la manera de Jacobo. Y bueno, quisimos mostrar algunos detalles, ¿verdad? De la vida de Jacobo o Santiago, ¿verdad? Mire, de nuevo me gustaría mostrarle Hechos. Bueno, en Hechos 15, fíjese, hubo un problema en la iglesia en Antioquía. Ahí cuando los hermanos se abrieron a la palabra de Dios en la iglesia en Antioquía, pues fue algo muy, muy positivo, ¿ve? Ahí fue donde primeramente se les llamó cristianos a los creyentes. Entonces, los apóstoles mandaron a Bernabé a checar qué estaba pasando en Antioquía. Y claro que Bernabé llegó a Antioquía y vio la gracia de Dios. Y entonces Bernabé, pues una vez que hizo eso y que estuvo allí algunos días tal vez, entonces después fue a Tarso de Cilicia a buscar a Saulo de Tarso, ¿ve? Y luego lo encontró y lo invitó a venir y estar en la iglesia en Antioquía. Entonces, realmente, pues Pablo y Bernabé estuvieron sirviendo ahí en la iglesia en Antioquía. Pero en capítulo 15, algunos hermanos de Jerusalén, fíjese, descendieron a Antioquía. Y entonces querían que los hermanos en Antioquía, o sea, se circuncidaran y guardaran la ley para poder ser salvos. Todos estos detalles, me explico, estaban pasando bajo el liderazgo de Jacobo, el hermano en la carne de Jesús. Entonces, digo, yo le quería mostrar todos estos detalles, ¿verdad? Por la situación de que los hermanos que venían de Jerusalén y llegaron a Antioquía y querían que los hermanos en Antioquía se circuncidaran y guardaran la ley, fíjese, para poder ser salvos. Entonces, por esa situación, a Pablo se le hizo ya intolerable ya esa situación. Y entonces Pablo, Bernabé y algunos otros hermanos tuvieron que subir a Jerusalén para tratar el asunto allá, con Santiago, ¿verdad? Todos los ancianos y toda la iglesia que estaba allí en Jerusalén. Total, finalmente, digo, ya para no hacérsela muy, muy larga, ¿me entiende? Digo, finalmente, hablaron muchos hermanos, ¿verdad? Entre ellos, pues habló, claro, por supuesto, Pablo, Bernabé, y muchos ancianos y algunos apóstoles también hablaron, pero finalmente quien dio la palabra final, la palabra así, ¿verdad? Fue Santiago, fue Jacobo. Y dijo 4 cosas, fíjese, que prácticamente no tenían nada que ver, aparentemente, con lo que había sido el problema, pues. ¿Cuáles son estas 4 cosas? Que se abstengan de fornicación, de sangre, de ahogado y de ídolos. Eso fue lo que Santiago les dijo a los gentiles. Absténganse de sangre, de fornicación, de ídolos y de sangre.
O sea, pero lo que quiero mostrar, hermanos, es que Santiago fue el que tomó esa decisión. Fíjese, después, en su tercer viaje misionero, Pablo llega a Jerusalén, porque Pablo realmente, fíjese que, por ejemplo, en Hechos 20, en Hechos 21, en Hechos 22. Fíjense lo que dice Pablo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da solemne testimonio, diciendo que me esperan prisiones y aflicciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar solemne testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Bueno, eso es Hechos 20. En Hechos 21, fíjese, en el verso 17, Pablo llega a Jerusalén. Era su tercer viaje misionero. Entonces dice el verso 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Verso 18, estamos en Hechos 21, 18. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Específicamente lo mencionan. Y se hallaban reunidos todos los ancianos. Y después de saludarlos, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Fíjense nomás, este fue un golpazo para Pablo. Mira nomás cuántos 10,000 de judíos, Pablo. ¿Sabes qué? Todos han creído en Cristo y todos son celosos de la ley. ¡Wow! Eso le ha de haber dolido a Pablo realmente. Dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni anden según las costumbres. ¿Qué hay, pues? Ciertamente oirán que has venido. Entonces fíjense nomás, Santiago prácticamente le estaba diciendo lo que sigue. Haz pues esto que te decimos. Tenemos aquí 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que también tú andas ordenadamente guardando la ley. Imagínense nomás. Digo, Jacobo lo estaba obligando a eso. Dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros ya hemos escrito lo que determinamos, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. 4 cosas. Ay, hermano, esto es realmente Santiago. Santiago fue alguien difícil, ¿ves? Pues digo, finalmente ya ve Gálatas 2:9. Digo, había 3 hermanos que eran considerados como columnas. El primero de ellos era Jacobo, el hermano en la carne de Jesús. El segundo era Pedro y el tercero era Juan. Ese es Gálatas 2:9. Así que Santiago realmente ya era el líder de la iglesia en Jerusalén. O sea, Pedro no era nadie ya, ¿ve? Si queremos pensar o decir que Pedro fue el primer papa, Pedro ni siquiera se dio cuenta de ese término, hermanos. Ni siquiera le pasó por la mente ese término a Pedro. El papado vino hasta el 591 de nuestra era. Perdón por decir todas estas cosas, pero
hasta el 591 de nuestra era vino el papado. El primero fue Gregorio I. Eso es históricamente hablando, hermanos. Digo, hay algunos que quisieron poner en el 445, fíjese, quisieron poner a León I en el 445, en un concilio quisieron poner a León I. Pero ¿sabe qué? Inmediatamente otro concilio que no fue muchos años después, dieron igualdad de poderes al obispo de Roma y al obispo de Constantinopla. Entonces, ¿sí me explico? O sea, eso de que quisieron decir que León I era el primer papa en 445 no es válido. No es válido porque el siguiente concilio que hubo, ¿me explico?, dieron igualdad de poderes al obispo de Roma y al obispo de Constantinopla. En 300, bueno, aquí ya debo de parar, hermanos. Amén.